Hola alumnos, soy el profesor de farmacología Federico Ávila y para seguir con los videos hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque es determinante en lo que es la recuperación de un paciente. Vamos a hablar de lo que son los microorganismos. Los microorganismos son pequeños seres vivos que de hecho están y viven y conviven con nosotros y son la población más grande del planeta. Si nosotros hacemos un versus entre lo que es la población humana y lo que es la de microorganismos supera amplísimamente a lo que es la población humana, solamente que no lo vemos. La familia de los microorganismos va a estar compuesta por los virus, hongos y bacterias. Estos microorganismos conviven con nosotros todo el tiempo, o sea, estamos en todo momento en contacto con microorganismos. Pero desde el punto de vista netamente terapéutico, son los virus y las bacterias los que más problemas nos generan a la hora de poder hacer un tratamiento de un paciente. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es en la familia de las bacterias. Para empezar, acá tenemos un dibujo que es una bacteria tipo. Nosotros sabemos que las bacterias son células procariotas, o sea, quiere decir que no tienen núcleo, no tienen un núcleo definido. Van a estar compuestas por el nucleoide, donde está el material genético, los metabolitos, que son los productos que necesita para alimentarse y para poder vivir la bacteria, los ribosomas, elemento fundamental porque son los generadores de proteínas para poder armar su estructura celular. En base a eso tenemos la membrana plasmática y por afuera de la membrana plasmática la pared bacteriana, que es una característica puntual de las bacterias, la existencia de esta pared bacteriana, muy rica en péptidoglicano. De esta pared después viene algo muy importante que seguro ustedes ya conocen, que según el ancho de la pared nosotros podemos realizar la clasificación de las bacterias gram positivo y gram negativo. Como sistemas de adaptación también las bacterias tienen cilias y flagelos. Las cilias, que es como una cola larga tipo el espermatozoide para poder moverse, y el flagelo con la misma funcionalidad pero como pequeñas pestañitas. Tiene un sistema de defensa también, que es la eliminación de esporas, que son tipo proyectiles que lanza la bacteria para tratar de destruir a cualquier agente que trate de atacarlas. Un dato fundamental de la bacteria que es muy adaptable. La bacteria es tremendamente adaptable. Si nosotros vamos al fondo del mar encontramos bacterias, si vamos a la Antártida encontramos bacterias, si vamos a un desierto encontramos bacterias. En donde nosotros pensemos que es inhóspito, lo más común es que encontremos bacterias. Inclusive se han encontrado bacterias, tipos de bacterias en la Luna y en muestras de otros planetas. O sea que la bacteria es, para que ustedes se den cuenta, el nivel de adaptación que tiene la bacteria. No nos olvidemos que es un organismo inteligente, o sea que aprende de lo que lo agrede, se adapta y tiende a evolucionar. De hecho, no por nada son los organismos más exitosos en lo que es la supervivencia sobre la faz de la Tierra. La forma de reproducción que tiene la bacteria es por fisión. Tal como eso, o sea, aparte de que la bacteria es muy adaptable, es muy fuerte, tiene mecanismos de defensa, tiene mecanismos de movilidad, una estructura sencilla, se multiplica por fisión, o sea que de una bacteria saco 2 y de 2 saco 4, o sea que tiene una manera de réplica bastante rápida y bastante voluminosa. Se generan poblaciones bacterianas en muy poco tiempo. Nosotros podemos dividir a las bacterias en dos familias, como para tener un concepto que después se puede profundizar en lo que es microbiología, que es en la familia de los cocos y la familia de los bacilos, puntualmente viendo morfológicamente la forma, que puede ser redondita en el caso del coco y más alargadita en el caso del bacilo. Yo le había hablado también de una clasificación, que es la clasificación de Gram,
Tanto la clasificación morfológica como la de coloración, que es usando el azul de metileno, que es la de Gram, son positivas. Hay millones de maneras de clasificar a las bacterias. ¿Y a qué se debe que haya millones de bacterias? Porque puntualmente, como nosotros ya dijimos, que este microorganismo nos genera un gran problema a la hora de hacer terapéutica. La herramienta que tenemos que utilizar nosotros es tratar de aprender muchísimo del agente patógeno. Mientras más sepamos del agente patógeno, es mucho más fácil generar medicamentos y generar una buena estrategia terapéutica para poder recuperar el estado de salud del paciente. Por eso todas las clasificaciones que existan, que son variadísimas, son todas válidas. Tienen distintos aspectos, distintos puntos de vista, pero son todas válidas. La coloración de Gram generalmente habla de la tinción que se hace al exponer a la bacteria y nos habla de la dimensión de su pared bacteriana. Si nosotros tenemos una pared bacteriana grande, una pared bacteriana con un buen grosor, estaremos hablando de una bacteria Gram positivo, y una bacteria Gram negativa será la que tenga una pared más delgadita. Ahora me dirán ustedes, o sea, la bacteria Gram positivo es más poderosa que la Gram negativo, y no es así, porque así una Gram negativo tenga una pared que puntualmente la pared bacteriana tiene una función de defensa para la célula, que sea delgadita no quiere decir de que sea débil, porque tienes mecanismos de defensa como el de esporas que van a compensar esa situación de defensa. Algunas prefieren tener mecanismos de defensa externa como las esporas o una pared más gruesa. Es algo muy relacionado y muy propio de la bacteria. Depende cómo ella opta para poder defenderse del medio agresor. Para que nos demos una idea de lo que es la proporción de la población bacteriana, si nosotros tenemos un individuo que pesa 70 kilogramos, un individuo estándar de 70 kilogramos, este individuo en células morfológicamente va a contar de 30 billones de células aproximadamente. Este mismo individuo, aparte de sus 30 billones de células que lo conforman morfológicamente, posee 40 billones de bacterias aproximadamente. O sea que 40 billones de bacterias en los mismos 70 kilogramos, no. Sabemos de que hay más bacterias que células propias morfológicas, con el agravante o aliciente, según como lo veamos, de que estos 40 billones de bacterias se encuentran en 200 gramos de los 70. Como verán, son microorganismos. En 200 gramos yo tengo 40 billones de bacterias aproximadamente. En los 70 kilogramos tengo 30 billones de células morfológicas. La población bacteriana es tremendamente abundante por todas las herramientas que les acabo de decir. Las bacterias son las dueñas del mundo, si se quiere. Son las dueñas del mundo. Después siguen los hongos y los virus, pero las bacterias puntualmente son las dueñas del mundo. Y nos generan problemas siempre y cuando nos llevemos bien o mal con ellas. ¿Todas las bacterias son malas? No todas las bacterias son malas. De hecho, de la población bacteriana, nosotros tenemos bacterias que son buenas, que nos sirven, las de la flora intestinal, lactobacillus, las de fermentación, bacterias que viven simbióticamente con nosotros, o sea que conviven en una situación de beneficio mutuo. Ellas nos ayudan a nosotros y nosotros las ayudamos a ellas. Evidentemente no nos quieren matar, porque desde el momento que nosotros morimos, ellas se tienen generado un problema. Y a nosotros nos sirven. Por eso tampoco nuestro sistema inmune las destruye. Pero hagamos un tilde ahí por el tema de que ya acabamos de nombrar al sistema inmune. De esta población bacteriana sabemos que tenemos bacterias buenas, y de la misma población bacteriana tenemos bacterias malas, que son las que van a tratar de colonizarnos, de generarnos una complicación. Este porcentaje de bacterias malas es del 20 al 30% máximo. O sea que, como verán, de la población, de las familias de las bacterias, el 20 al 30%, o sea, una porción muy pequeña, son malas y muy nocivas para el cuerpo. Tienen mucha mala publicidad el tema de las bacterias, o no nos damos cuenta de que, o tienen el papel de malo en lo que es su punto de vista, pero no siempre es así.
Como verán, son muy pocas las que nos generan mucho daño. En la población bacteriana, la mayoría son bacterias que son beneficiosas y tienen una relación simbiótica. O sea, y mutualistas, nosotros nos beneficiamos de ellas y ellas se benefician de nosotros. Pero evidentemente, el cuerpo humano necesita generar un sistema de control de estas bacterias, porque como verán, se dividen rápido, colonizan rápido. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener un sistema de control. ¿Quién lo ejerce el sistema de control de las bacterias? El sistema inmune. El sistema inmune nos va a defender y va a controlar tanto las bacterias buenas como las bacterias malas, porque las bacterias buenas a veces también se le va la mano y empiezan a expandirse más de lo que deben y nos generan un problema. Las bacterias gastrointestinales son un ejemplo. Por ejemplo, cuando crece demasiado la flora gastrointestinal, empezamos con diarreas que son por índice bacteriano, porque el sistema inmune las detecta y empieza a desencadenar efectos fisiológicos para tratar de volver a esa población bacteriana que se excedió a su índice normal. Entonces el sistema inmune va a ser el controlador de los niveles de bacterias que podemos tener en el cuerpo. El que se encarga directamente de eso es el nivel de linfocitos. Los glóbulos blancos nosotros tenemos una gran cantidad, se llama serie blanca. Hay algunos que tienen distintos tipos de funciones. De acá los linfocitos son puntualmente los que nos van a dar un índice de la normalidad o no. De esta serie blanca, normalmente el 50% de estos linfocitos o glóbulos blancos es el que tenemos estandarizado. O sea que nosotros siempre estamos generando estos linfocitos o glóbulos blancos para mantener la homeostasis, o sea, para mantener el sistema de defensa común. Si nosotros vemos que en un análisis de sangre el nivel de linfocitos se eleva al 50%, o sea, tenemos niveles de 60, 70, podemos estar en presencia de una infección tanto bacteriana, de virus o de un hongo. O sea, ya el sistema inmunológico está generando una lucha contra un agente externo al organismo, en este caso un microorganismo. Por lo tanto, si mi índice de glóbulos rojos es superior al 50% de la célula, puntualmente de la serie blanca, puntualmente el índice de linfocitos supera el 50%, estamos hablando de una infección. Una infección, en este caso, producida por una bacteria. ¿Qué quiere decir? De que quizás alguna de estas bacterias malas ha ingresado o está generando un efecto patogénico, o las bacterias buenas están elevándose de la población normal. Para que se entienda, con ese 50% estandarizado normal que tiene la sangre, estas bacterias buenas se mantienen tranquilas y normales. Nosotros no tenemos fiebre, ni sintomatología, ni dolores, ni nada. O sea, estamos en estado de salud, no estamos enfermos. Elevándose este nivel quiere decir de que esa homeostasis se rompió. Puede ser porque aumentó un poquito el índice de bacterias buenas, donde estaremos hablando de un 55, un 60% que se eleve la fórmula, o cuando tenemos niveles de 60 o más, quiere decir puntualmente de que ya acá hay presencia de otro microorganismo, sea como fuese. Cuando se eleva la serie blanca, sí o sí hay que hacer un análisis y tratar de tipificar qué bacterias es las que están generando el problema para ver con qué antibióticos los vamos a tratar. Entonces, cuando nosotros tenemos una elevación de los glóbulos blancos de los linfocitos, estamos en presencia de una infección, independientemente de que sea producida por una bacteria buena o una bacteria mala. Tenemos que generar un análisis de sangre para tipificar a la bacteria y de ahí atacarla con los antibióticos. ¿Cuál es la función? El antibiótico lo que trata de hacer es nivelar las fuerzas, pero es algo que vamos a ver en el próximo video, donde vamos a desarrollar el tratamiento de las infecciones de tipo bacteriana mediante antibióticos. No se olviden de que cualquier duda que tengan me la pueden expresar al correo electrónico y nos vemos en el próximo video.